Con el abogado Rodrigo Giudice. ¿Cómo está, abogado? Muy buen día. Estás y a toda la amable audiencia. Mira, hablemos un poco, si le parece, en algo que es especialidad de su materia, ¿no? La libertad de expresión. ¿Cómo describiría la situación por la que se atraviesa nuestro país actualmente? Bueno, evidentemente tuve una formación donde siempre se me explicó claramente lo fundamental que constituye la libertad de expresión, prensa e información y obviamente lo pernicioso que resulta de alguna u otra manera pretender censurar fundamentalmente a los medios de prensa con intimidatorias o amenazantes acciones penales. Yo creo de que hoy día, a través de diversos procesos penales en curso, uno puede observar de que, si bien es cierto, conforme a principios básicos que hacen a una democracia sustancial, se respeta la libertad de expresión, prensa e información. Sin embargo, existen ciertos grupos de poderes que de alguna u otra manera, a través de acciones judiciales, sean en el ámbito penal o civil, pretenden de alguna u otra manera constituir una suerte de elemento de censura para justamente evitar que la gente conozca aquello que tiene derecho a conocer, ¿verdad? Así que entiendo yo de que desde el punto de vista normativo, el Paraguay, a partir de la Constitución Nacional y una diversidad de convenios y tratados internacionales a los cuales ha adscrito, se encuentra de alguna u otra manera protegido esa garantía constitucional. Ahora, en la praxis, en la realidad, entiendo yo de que todavía existe una rémora de personas que no saben comprender o no quieren respetar esos principios republicanos de transparencia y publicidad, fundamentalmente de los actos de las personas públicas. Y eso se ve objetivado con acciones judiciales que, con atemorizantes medidas de compensación o incluso, ¿por qué no?, amenazas de penas privativas de libertad, constituyen una forma real, notoria, objetiva, de pretender censurar a la libertad de expresión, prensa e información, ¿verdad? ¿Diría usted que instrumentalmente se tiene todos los elementos legales como para preservar esa libertad de expresión, aunque esos atavismos que señala de ciertas costumbres o poderes fácticos son los que actualmente intentarían hacerlo? Sí, desde luego que sí. De hecho, que si uno examina correctamente nuestro plexo constitucional, corrobora claramente de que están consagrados los principios axiomáticos o rectores vinculados a la libertad a las libertades de prensa, expresión e información. Claramente nuestra Constitución estipula de que en cuanto a esas garantías constitucionales, no deberían de existir ningún tipo de restricción, y que las leyes que eventualmente las reglamenten tienen que ser de naturaleza restrictiva. O sea, desde el punto de vista normativo, vuelvo a insistir, a partir de la Constitución Nacional y las diversas leyes que fueron siendo dictadas en función a la misma, yo considero particularmente que en cierto modo estamos cumpliendo con ciertos postulados democráticos. Ahora, ese acompañamiento por parte de los órganos jurisdiccionales, en el sentido de que a través de sus pronunciamientos no limiten eventualmente estas garantías constitucionales, es lo que veo que estamos un poquito, vamos a decir, vamos de contramano a lo que constituyen estas garantías, ¿verdad? Existen numerosos fallos, vamos a decir, impuestos a medios masivos de comunicación en el ámbito civil, donde se han impuesto compensaciones a favor de personas presuntamente agraviadas por informaciones de interés público, aclaro esto, lo cual es absoluta y totalmente incompatible con lo que preceptúa nuestra Constitución Nacional y disposiciones de inferior jerarquía. También existen procesos penales donde muchas veces personas que forman parte del interés público por la función que desarrollan, de repente a través de acciones penales, de alguna u otra manera pretenden censurar o constituir en una especie de censor de lo que la opinión pública tiene derecho a conocer, cuando que claramente estas personas públicas deberían ser las mayores celosas para que justamente sus actos sean controlados a través de la única forma en que la opinión pública puede, a través de un sistema democrático, saber qué es lo que realmente está haciendo, ¿verdad?
Sí, ahora, doctor, ¿tiene en mente algunos de estos que estén en curso, en debate, una situación que comprometa la libertad de expresión en nuestro país? Perdón, no le copié ahí. ¿Cómo me dijo? Que si tienen en mente actualmente, ¿existe algún tema así en debate, alguna situación o juicio que comprometa la libertad de expresión en el país? Bueno, en realidad me compete como profesional del derecho defender actualmente a la directora de un medio masivo de comunicación escrita, donde y también estuve defendiendo a un periodista, donde precisamente están siendo accionados por el presunto delito de difamación. Resulta que la persona que está, vamos a decir, que se dice agraviada, es nada más y nada menos que una funcionaria pública. La información que motiva la acción penal por supuesta difamación se relaciona con críticas a la concesión de un sistema, a una licitación para la actualización de un software, y claramente en ese proceso se puede observar, como lo ha dicho un colega, como una cuestión de manual, una intención clara de medrar lo que constituye la garantía constitucional a la libertad de información, y más todavía pretendiendo tipificar en el hecho punible de difamación, que es un tipo legal que colisiona de manera frontal con la Constitución Nacional, con el principio de la libertad de expresión, prensa e información, y principalmente con el Pacto de San José de Costa Rica, en lo relativo a exteriorizar a través de los medios de prensa, aún como un modo de crítica, la labor que competen a funcionarios públicos. Ese es un caso para mí palmario, evidente, y que debería motivar un control por parte de la ciudadanía, porque finalmente para formarse de una debida opinión es única y exclusivamente a través de los medios de prensa que se puede acceder a una información sobre todo imparcial, objetiva, en lo que hace al quehacer de los hombres públicos, ¿verdad? Sí, el que involucra a una ex subsecretaria de tributación, tengo entendido, que está en avance ya, llamados para juicio oral, ¿no? Es correcto, sí, es una ex viceministra de tributación que se sintió agraviada porque resulta que se criticó aspectos puntuales que ameritaban precisamente un pronunciamiento por parte de los medios de prensa, porque resulta que formando parte la misma de un organismo internacional, resulta que se concede, vamos a decir, se le adjudica la actualización del software de Marangatú 2.0 a un organismo internacional del cual ella formaba parte. Entonces, de acuerdo a la crítica del diario, eso de alguna u otra manera fue objeto de crítica, también fue motivo de celo y control por parte del periodismo el hecho objetivo de que en esa licitación en particular resulta de que se prohibía la tercerización del servicio de actualización de software, y sin embargo resulta que este organismo internacional, el Centro Interamericano de Administraciones Tributarias, ciertamente utilizó los servicios de una empresa privada de nombre IDEATI S.A. para la realización de las labores, cuando que el pliego de base y condiciones prohibía eso. Sin embargo, bajo el eufemismo de que esa es una labor de apoyo, con eso de alguna u otra manera se distorsionó un poco el cumplimiento de ese pliego de base y condiciones. E imagínense, sí, entonces, la prensa tiene esos datos, son objetivos, son imparciales, son reales. Se da a conocer a la opinión pública lo que la opinión pública tiene derecho, sí, a conocer, y resulta de que la persona involucrada no encuentra mejor manera de censurar un poco esta circunstancia que a través de los términos de una atemorizante acción penal, donde claramente se pretende encarcelamiento y otra vez medidas económicas millonarias. Es como lo ha dicho, sí, cierto colega, y como generalmente están, como dicen los libros y manuales, es decir, a través de estos mecanismos censurar a una prensa libre, a una prensa que se ocupa en hacer llegar a la opinión pública aquello que tiene derecho a conocer, ¿verdad? Bien, doctor, le agradecemos mucho estos minutos que ha tenido con nosotros.